Dios te bendiga, Dios te bendiga. Estaré utilizando una alabanza que ha ministrado mi vida hoy. Una alabanza que hacía muchos años que no escuchaba. No tengo derecho de autor. Dejaré el link ahí debajo en la descripción. Sus ojos revelan Marcos Witt. Dios te bendiga. Y así empezamos hoy este corto, no muy extenso video. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Hoy estaremos leyendo en el libro de Josué, su último capítulo. Estaremos considerando los versículos del 1 al 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo trae por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel,
y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, jeveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios, sé que aunque sea una persona, la ha de escuchar. Te pido que te glorifiques, Señor, que tú ministres su vida, que tú le levantes, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual has permitido, Señor, que a pesar de cómo siento mi cuerpo hoy, Señor, me das el chance, me das el privilegio, la oportunidad de grabar este video hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú levantes, que tú restaures, que tú sanes, Señor, que tú salves, para gloria y honra de tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy por tema a nuestro mensaje, fue Dios quien ya te vio. Fue Dios quien ya te vio. Y mientras leí esta palabra que confirmaba lo que el Espíritu Santo conmigo trataba hoy, podía entender de cómo Abraham, sin ni siquiera imaginar, pensar de que Dios iba a hacer esto en su vida, ya Dios lo había visto allá, en el cumplimiento de eso que Josué nos acaba de hablar. En los versículos 2 al 4, leemos otra vez. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo, Jehová hablando, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob. Entonces nos da un detalle que nos deja saber que fue Dios quien vio ya a Abraham al otro lado del río. Abraham creía que quizás iba a morir allá. Abraham, vamos a ir al libro de Génesis, se veía de una manera muy distinta a lo que Dios ya lo veía. Y usted dirá, Estefanía, ¿por qué dices que ya Dios lo veía? ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plan contigo y conmigo, Dios no anda improvisando. Dios ya tiene eso determinado en tu vida, en mi vida, aunque en el proceso en nada se parezca, que vamos camino allá, a donde ya Dios
nos vio. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Abraham en Génesis se veía de una manera muy distinta. Por favor, disculpen mi voz. Disculpen mi voz. Se veía de una manera muy distinta a la que Dios ya tenía planeada para su vida. En Josué 24, como acabamos de leer, vemos cómo se hace mención de lo que tenemos por tema hoy. Fue Dios quien ya te vio. Abraham nació al otro lado del río, en Ur de los Caldeos, pero Dios lo vio al otro lado del Jordán. Lo vio atravesando Canaán y llegando, no tan solo él, la completa generación que él creía que no iba a tener. La vio Dios al otro lado, a donde ya Dios de antemano lo había visto. Abraham, al otro lado, adoraba a dioses extraños, pero Dios lo vio ya adorándole a él, al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Abraham se casó, según él, con una mujer que no le iba a poder dar descendencia, con una mujer estéril llamada Sarai. Pero ya Dios lo vio como padre de naciones, y a Sarai no como estéril, sino como madre de muchedumbre. Fue una cosa que Abraham vio en su presente, ahí en el Génesis, y otra muy distinta a la que Dios vio en su futuro. Tu condición actual no determina lo que fue Dios quien vio ya. Una cosa es la que tú ves ahora y otra la que Jehová vio ya. David, vemos también en Primera de Samuel cómo ni siquiera su propio padre pudo ver en David lo que Dios ya había visto. Vemos en Primera de Samuel, capítulo 16, leemos el versículo 3 y luego desde el 6 al 13. Nos dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás, Dios hablándole a Samuel, al que yo te dijere. Versículo 6 nos dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Samuel al principio solo era capaz de ver lo que estaba a simple vista, hasta que Dios le pudo hacer entender. Y esto muestra una humildad en el profeta Samuel, quien al igual que tú y yo, se pudo equivocar. ¿Ves? Esto no depende de ti ni depende de mí, sino depende totalmente de Jehová. Entonces dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. El Señor le
digamos, le refinó la vista. Puso a Samuel a ver como veía Jehová. Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 de sus hijos. ¡Wow! 7 de sus hijos, cuyos delante de Samuel. Pero dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Nadie era capaz de ver en David lo que fue Dios quien vio ya. Entonces nos dice, él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? A David lo veían como el menor. Veían que era quien apacentaba las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Nadie, ni siquiera el profeta Samuel, fue capaz de ver lo que solamente Dios fue quien vio en David desde antes. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, se volvió a Ramá. Samuel mismo, siendo un hombre de Dios, no pudo ver a David, pero fue Jehová Dios quien lo vio ya. El aspecto físico que se veía a simple vista de sus hermanos gritaba a voces, este es el rey, este es el próximo que ha de gobernar a Israel. Pero no. Dios vio lo que ni Samuel ni su propio padre Isaí vio en David. Todos veían a un menor, a un insignificante, a un inexperto, a un simple pastor de ovejas. Pero Dios fue quien lo vio desde antes. Veía ya en ese simple cuidador de ovejas el próximo rey que gobernaría a su pueblo Israel. Si pensamos en quién es más, fue Dios quien los vio y no el hombre que lo consideró. Podemos pensar en Moisés, quien puso él mismo excusas tras excusas, Dios llamándolo a él, porque ya Dios lo vio como el libertador de su pueblo Israel cuando estuvo en Egipto. Vamos a leer rapidito en el libro de Éxodos, capítulo 3, unos cuantos versículos también del capítulo 4. Por favor, disculpen mi voz. Versículo 11 consideramos del capítulo 3. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no podía ver aún en sí mismo lo que fue Dios quien ya vio. Leemos ahora el versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Moisés, mirándose él, decía, Señor, esto que tú me estás pidiendo a mí que haga, no se va a poder. Porque era que Moisés solo podía ver la incapacidad de él que estaba en su frente, diciéndole, no, tú no puedes hacer eso.
Pero él no entendía que fue Dios quien lo vio ya. Que fue Dios quien vio que él sí, con Dios, quien estaría con él, iba a ser capaz. Vamos ahora a los versículos 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una excusa tras otra excusa. Y Jehová le respondió: quien dio la boca al hombre, o quien hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Moisés, tú y yo no somos capaces de ver lo que fue Dios quien vio ya. En ti y en mí, aunque como me sentía hoy, tan incapaz de continuar. Usted no sabe quizás la hora que es, porque el video subirá tarde. Pero mire la hora que es. Son las 12:37 de la noche. Y yo me sentí incapaz de hoy grabar este video. El cuerpo, mi voz, no me estaba ayudando. Pero cuando pensé en acostarme, me hacía entender el Señor: no te puedes ir a dormir con lo que yo te he ministrado a ti. ¿Crees que porque lo estás haciendo todos los días, no vas a ser capaz de poder hacerlo? Pero te voy a enseñar de que fui yo quien ya te vi haciendo esto, aún tú sintiéndote incapaz, sintiéndote no calificada para poder hacerlo. Fue Dios quien vio ya lo que te puso a ti a hacer y a mí también. Así que no temas. Moisés se vio incapaz. David ni siquiera lo pudo imaginar. Su propio padre, el propio profeta de Dios, un hombre de Dios, no fue capaz de ver lo que fue Dios quien ya vio. Pueda que a tu alrededor, ni siquiera tú ni tu familia, nadie, ni aún líderes que verdaderamente son de Dios, porque Samuel era un hombre de Dios, no son capaces de ver lo que fue solamente Dios quien te creó, quien te formó, vio ya. Fue Dios quien lo vio como el libertador de su pueblo Israel que estaba en Egipto. Dice aquí: ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés preocupándose porque él era tardo para hablar. Y Dios haciéndole entender: Moisés, es que no es con tu capacidad. Yo no voy a utilizar tu capacidad. Yo simplemente me voy a depositar en ti y voy a glorificarme a través de ti. Algo insignificante. Dios puede usar. Y es ahí donde se ve su gloria. Porque digamos que Moisés hubiese sido alguien que pudiera hablar con fluidez. ¿Qué gloria se iba a ver de Dios ahí? Ah, no, es que ese hombre estudiado, ese hombre es capaz, fue entrenado para eso. Moisés no fue entrenado para eso. Moisés estaba en el desierto. Moisés ni siquiera se le había revelado Dios. Abraham era un hombre que estaba viejo. Sarai, una mujer estéril. Esa es la incapacidad que Dios quiere obrar. ¿Qué nos dice el libro de Primera de Corintios? Lo vil, lo menospreciado, lo que a simple vista para el mundo no sirve ya. Eso es lo que Dios quiere usar. Si así te sientes, si así te han hecho verte, si tú mismo así te sientes hoy, si te ves a sí mismo, calificas para que Dios a través de ti pueda obrar.
lo que nadie puede ver, pero que fue Dios quien ya lo vio. Y él le dijo, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Moisés diciéndole a Dios, como mandando a Dios, no, es que no soy yo no califico para lo que tú me estás enviando. No, fue Dios, Moisés, fue Dios quien te vio ya. Moisés, entiéndelo, que no es con tu capacidad, no es que tú puedas o no puedas hablar. Fue Dios quien te vio ya ejerciendo eso que Él te está diciendo a ti que contigo hará. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. ¿Tú te crees que Dios no sabe que hay gente que pueden hablar mejor que tú, mejor que yo, mejor que mi propia voz ahora mismo? Dios sabe, pero te quiere usar a ti. Quiere hacerlo contigo porque ya Él te vio. Recuerda nuestro tema. Fue Dios quien ya te vio. Fue Dios quien ya te vio. Entonces nos dice, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Moisés se quería descalificar, se quería eliminar él mismo. Pero Dios no quiso eso. Dios pudo haber usado a Aarón y no tener que, digamos, pasar trabajo con Moisés, porque Moisés era tardo para hablar. Pero Dios quiso usar a Moisés. ¿Por qué? Porque fue Jehová quien ya lo vio. Y tomará en tu mano esta vara y con la cual harás señales. Entonces, excusa tras excusas. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Moisés vio todas sus incapacidades, al igual que tú y yo. Pero fue Dios quien ya lo vio. ¿Lo vio cómo? Lo vio como ese libertador que iba a ir, iba a hablar con Faraón, iba a hablarle al pueblo de que Jehová Dios se le reveló. Le iba a comunicar al pueblo de que Dios había escuchado el clamor que su pueblo hacía a Dios. Vemos también otro ejemplo de que fue Jehová Dios, fue Dios quien lo vio, aún él viéndose incapaz. Jeremías 1, versículo 4 en adelante dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Fue Dios quien ya lo vio a Jeremías antes de que lo formase en el vientre. Y le dice, y antes de que nacieses, te santifiqué. Fue Dios quien lo vio ya. Fue Dios quien ya lo vio santificado. Te di por profeta a las naciones. Fue Dios quien ya vio a Jeremías siendo su profeta. Mucho antes de tú y yo nacer, ya Dios nos vio a donde Él, sabes bien que te ha dicho que te va a poner. A donde Él ya me ha dicho a mí que me va a poner. Aunque al parecer ahora mismo nada se ve. No creo que Moisés, con todo lo que tuvo que atravesar, se vio donde fue Dios quien ya lo vio. Tú y yo no somos capaces de ver lo que solo Dios. No habrá siempre un profeta, a menos que Dios se lo ministre,
como le tuvo que ministrar y corregir a Samuel, que veía la estatura, el físico, lo de afuera, lo que estaba a simple vista de los hermanos de David. Pero Dios tuvo que corregirlo y decirle: Samuel, yo no veo lo que tú como hombre ves, yo veo más adentro. Al parecer, los hermanos de David, a los cuales su padre consideró también como el próximo rey, tenían las calificaciones, digamos, las cualidades, esa sería la palabra, que lo calificaban como el próximo rey. Pero adentro de ellos no había lo que Dios puso, lo que Dios ya entró adentro de David, lo que Dios ya formó adentro de David. Tú y yo no fuimos creados, digamos, para ejercer lo mismo. Lo que está dentro de ti no pueda que sea lo mismo que está dentro de mí. Quizás tú vayas a ser un pastor y yo no. Quizás tú vayas a ser un profeta de Dios y yo no. Quizás tú vayas a ser un doctor y yo no. Pero si alguien intentara decirme: Estefanía, ven y llena esa aplicación para ser un doctor, yo puedo tener hasta el doctorado hecho. Pero si Dios no fue quien me vio ejerciendo eso, por más que tenga, que todos puedan ver como calificación en mí, Dios no me vio ahí. Fue donde Dios ya me vio que yo voy a llegar, que tú vas a llegar. Quizás a ti el Señor te ha dicho, te ha hablado, te ha ministrado. José, pensemos en José. Y sí, estamos en Jeremías, pero pensemos en José. En José lo que veían era un soñador, pero fue Dios quien lo vio como un gobernador en Egipto. No sé a quién Dios le va a hablar hoy, pero sé que hay alguien que necesita escuchar esta palabra de que fue Dios quien ya te vio. Tú no te ves, pero fue Dios quien ya te vio. Tu familia no te ve, pero fue Dios quien ya te vio. Tu iglesia no te ve, pero fue Dios quien ya te vio. Aunque nadie pueda ver lo que fue Dios quien ya vio, tienes que creer simplemente en eso. Aunque no veas capacidad, aunque no veas que puedes calificar, fue Dios quien ya te vio. Fue Dios quien ya allá te vio. Sigue diciendo. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. El mismo Jeremías veía en él un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño. ¿Ves? Tú estás diciendo una cosa, pero fue Dios quien ya te vio en otra que tú no puedes ver. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías veía un niño, pero Dios ya vio, formó, diseñó un profeta antes aún
de formarlo en el vientre. Podemos pensar en cuántas más personas en la palabra, y ya terminamos. Dije que sería corto, no sería muy extenso este mensaje, pero sé que es preciso, aunque mi voz no pueda ayudarme mucho hoy. Pero doy gloria a Dios porque estoy convencida de que esta palabra va dirigida directamente a alguien que necesita saber que fue Dios quien ya te vio. Pensemos en Pedro, quien negó a Jesús, pero el Señor lo vio. ¿Cómo quién? Como esa roca en la que él iba a edificar su iglesia. Saulo de Tarso. Vemos en ese hombre un asesino, una gente perversa, pero fue Dios quien ya lo vio. Como Pablo, no como Saulo. Jesús mismo, cuando vino a la tierra, la mayoría lo despreciaron. No eran capaces de ver lo que fue Dios, que ya vio en él. Siendo hoy Rey de Reyes, Señor de Señores. Quien tú, quien yo, quien todo el mundo tendrá que invocar ese nombre si se quiere salvar. Todo el mundo, aún los que no se quieran salvar, tendrán que confesar que solo Jesús es el Señor. Nadie lo vio así. Vio un simple carpintero, un simple profeta. No eran capaces de discernir lo que fue Dios quien vio cuando Juan, el Bautista, lo bautizó y vino esa voz y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nadie veía que él era el Hijo de Dios, pero fue Dios quien ya lo vio. Ellos veían a alguien simple, pero no veían su interior. Y esto no es una excusa para que, como he dicho antes, vamos pues vamos a vestirnos como sea, sin decoro, sin prudencia. No hablo de tu vestuario, no hablo de lo que se ve afuera, sino hablo de lo que el mundo menosprecia, lo que el mundo tiene en poco, lo que muchas veces nosotros mismos vemos en nosotros. No importa lo que tú veas hoy en ti. Pueda que estés en las drogas, pueda que estés hundido en una depresión y te ves que no sales de ahí. Pueda que te veas hoy como un huérfano que no tiene a dónde ir, o como una viuda que acaba de perder a su esposo, o como un viudo que ya no tiene su esposa ahí. Pero fue Dios quien ya te vio, fuera de ese llanto, fuera de ese lloro, fuera de ese sufrimiento, fuera de ese dolor. Fue Dios quien ya te vio, aunque tú no lo veas hoy. Recuerdo una vez, y con esto termino, tenía alrededor de 17 años, y recuerdo, siempre acostumbrado, desde que tengo uso de razón, de cargar conmigo una libretita y un lápiz o un lapicero. Siempre me ha gustado escribir. Y una manera de mi comunicación con el Señor es escribiendo. Y recuerdo que esa vez iba camino a mi trabajo. Puedo verme ahora mismo en ese bus y le hice una pregunta al Señor. Le dije: Señor, yo me voy a poder casar algún día. Yo podré tener una familia. ¿Quién será mi esposo? ¿Quién se casará conmigo? ¿De qué país será mi esposo? Yo no lo veía, pero Dios vio lo que a mis 17 años yo no pude ver.
Hoy tengo 30 y Dios fue quien ya me vio, aún hoy, aquí sentada, en el hogar que le pregunté en ese entonces si iba a tener. Desde los 14 años he escuchado Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin que esperáis. Puedo ver lo que solo Dios fue quien vio. Cuando yo tenía 14 años y muchos aún a mi alrededor no podían ver. No te estoy diciendo de que tengo $1,000,000, que tengo una mansión. No. Pero tengo algo que yo no era capaz de ver y que mucha gente sé que no era capaz de ver. Que solo Dios fue quien vio. Un hogar no perfecto, pero estable. Tengo el esposo que Dios ya había visto cuando le pregunté a mis 17 años. Tengo una familia que ya Dios fue quien vio cuando le pregunté a los 17 años. Yo no lo vi, pero fue Dios quien ya lo vio. No sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. No sé qué hará contigo Dios, pero ya Dios te vio, aunque hoy tú, nadie a tu alrededor, te vea donde solo Dios ya, al igual que le digo a Jeremías, no digas que eres un niño. Desde antes de tu nacer, desde antes de formarte, te santifiqué, te llamé como profeta para las naciones. Tú, no somos capaces de ver lo que solamente fue Dios quien ya vio. Yo anuncio buenas nuevas hasta que Jesucristo vuelva. Dios te bendiga.